todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí En Busca de la Libertad. Hoy vamos a hablar de las hipotecas inversas, un producto financiero del que hay mucho desconocimiento y del que siempre que hemos oído hablar de él en los medios de comunicación ha sido con cierta incertidumbre y cierto miedo, porque como suele ser habitual, todo lo desconocido da miedo. Así que hoy vamos a analizar cuál es la situación de las hipotecas inversas en España, cuáles son las perspectivas de crecimiento de las mismas y, pero sobre todo, cómo funcionan, qué beneficios y qué inconvenientes tienen, y aparte de los distintos tipos de hipotecas inversas que existen, porque como veremos hay unas que transmiten la titularidad de la propiedad al banco, otras que no. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Para qué personas va dirigida cada una de ellas? Y todas estas dudas que trataremos de resolver en el vídeo de hoy. Lo primero de todo, y antes de pasar a qué son y cómo funcionan las hipotecas inversas, quiero contaros un poco cuál es la situación de este producto financiero en nuestro país, porque es un producto muy residual a día de hoy. Como vemos en los datos que os estoy compartiendo, en el primer semestre del año 2022 se firmaron en España 238 hipotecas inversas y a lo largo de 2021 tan solo se firmaron 197 hipotecas inversas. Es verdad que vemos un gran crecimiento, que pues en solamente 6 meses de 2022 se firmaron muchas más que en todo 2021, y esto pues nos hace pensar, bueno, está habiendo un gran crecimiento. Sí, es verdad que lo está habiendo, pero todavía a día de hoy es un producto, como os digo, muy residual. Si lo comparamos, por ejemplo, con las hipotecas normales, se firmaron en 2022 151.535, es decir, que las hipotecas inversas tan solo suponen un 0,3% del mercado total hipotecario, es decir, que es un producto muy minoritario a día de hoy. Pero la clave de esto son las perspectivas de crecimiento que hay, porque si lo comparamos, por ejemplo, con Europa, tan solo en 2021 se firmaron 40.000 hipotecas inversas, es decir, que España es un nicho de mercado muy pequeño, pero esto no quita que sea un nicho de mercado muy atractivo por la propia casuística que tenemos en nuestro país. Y es que en España hay 9 millones de personas con más de 65 años y el 90% de ellas tienen una casa en propiedad. Esto es lo que lo hace atractivo, pero sobre todo va a ser más atractivo en los próximos años cuando la generación del baby boom se jubile, porque en 2030 se jubila toda la población del baby boom, que son alrededor de 7 millones de personas, y muchas de ellas, pues también alrededor del 90-80%, poseen también una casa en propiedad. También quería compartiros este estudio que hizo el BVA en mayo de 2022, lo publicó, y que comentaban pues el dinero extra que necesitarán los jubilados españoles cuando con los próximos años. Y es que, según comentan en BVA, la generación del baby boom necesitará, añadido a la pensión, unos 400 y 500 euros mensuales más para poder llegar a fin de mes. Por eso BVA decía que al final esta masa poblacional, que son nuestros padres, nuestros tíos seguramente, pues van a tener que vender sus propiedades o a tener que acudir a estas hipotecas inversas para pues convertir en efectivo, digamos, en liquidez el patrimonio, que es lo que al final trata las hipotecas inversas. Y aunque no hay unas perspectivas de crecimiento como tal de las hipotecas, si vemos lo que han crecido en estos últimos años y sobre todo si analizamos cómo es la situación española y el sistema de pensiones y ese aumento de la longevidad en España, además de que somos un país de propietarios. De hecho, creo que no sé si somos el primer, segundo país con más propiedad inmobiliaria de toda Europa, pues hace que se cree un caldo de cultivo muy propicio para que florezcan y aumenten el número de hipotecas inversas en los próximos años. Y es que ese es nuestro propio sistema de pensiones el que va a incentivar cada vez más esta apuesta por las hipotecas inversas. Es verdad que a día de hoy ningún gran banco las ofrece, al menos públicamente, aunque es un producto que la tienen como en su gama oculta de productos, y muchas veces a lo mejor si vamos a nuestra entidad y preguntamos por la hipoteca inversa, quizás sí que nos lo ofrezcan, pero a día de hoy ninguno de ellos lo publicita. Es verdad que hace unos meses Banco Santander anunció la creación de este producto, todavía no lo ha sacado a mercado, probablemente lo saque pues a lo largo de este año, al año que viene o al siguiente, pero ningún gran banco, ni BVA, ni Sabadell, ni CaixaBank, ni el Santander, a día de hoy promocionan hipotecas inversas. De hecho, si lo buscamos en internet, son pocas las entidades que los ofrecen. Tenemos Optima Mayores, Caja de Ingenieros o EBN, aunque creo que hay alguno más
entre ellos. Por eso sigue siendo un producto residual, pero como he dicho, el potencial de crecimiento es grande por las propias características de España, por esa país de propietarios que somos, por el propio sistema de pensiones que nos está conduciendo a que cada vez haya más cotizantes, o sea, cada vez haya menos cotizantes por cada jubilado, y esto va a hacer que a la larga la única manera de que el sistema de pensiones pues sobreviva y sea viable va a ser teniendo que recortar las prestaciones que cobra cada jubilado. Al recortar las prestaciones van a tener que buscar otras vías alternativas de ingresos, y ahí es donde entra las hipotecas inversas, que ahora sí os voy a explicar qué son y cómo funcionan. Pues bien, ahora que ya hemos hecho una radiografía de cómo se encuentran las hipotecas inversas en España y por qué podrían crecer los próximos años, vamos a ver el qué son y el cómo funcionan. Vamos a verlo con un ejemplo simple, que es cómo se ve mejor. Yo tengo una casa libre de pagos, es mi propiedad, ya he terminado de pagar la hipoteca, pero mi pensión, pues por lo que sea, no me llega para final de mes, por lo que ha subido el nivel de vida, por el total de la pensión que cobro, etcétera, por muchos condicionantes. Entonces yo acudo al banco y solicito una hipoteca inversa. ¿Qué es la hipoteca inversa? Pues el banco se queda con el aval de mi propiedad como para resguardarse, y cada mes me paga pues 500 euros, 600 euros, 700 euros. Esto variará en función de las características del préstamo y del acuerdo que firmemos con el banco, del el valor total de la casa, de la edad que tengamos, de muchos factores, porque no existe pues eso, pues al igual que cuando firmamos una hipoteca normal, la cuota varía en función de muchas otras cosas. El caso es que, bueno, pues el banco acuerda con nosotros pagarnos mensualmente un dinero, que varía pues en función de los condicionantes que os he dicho, que básicamente es el valor de tasación de la casa, nuestra edad, nuestra situación financiera, etcétera. Ahora bien, dicho esto, pues obviamente seguramente que os estén surgiendo muchas dudas. ¿Me quedo yo con la propiedad de la casa? ¿Puedo seguir viviendo en la misma? ¿Quién paga después eso? ¿Se queda la casa del banco? Todas estas preguntas las vamos a responder en la hipoteca inversa, porque ya veremos que ahí también existen otro tipo de hipotecas inversas, como informa el propio Banco de España, que mencionaremos más tarde en el informe que han elaborado y la guía de acceso a las hipotecas inversas. Pero bueno, en la hipoteca inversa en sí, no la renta vitalicia, de la que hablaremos más tarde, la hipoteca inversa, nosotros nos podemos seguir quedando a vivir en nuestra casa y mantenemos la propiedad de la vivienda. ¿Qué pasa con la deuda? Porque al igual que en una hipoteca normal, la deuda va descendiendo mes a mes a medida que vamos pagando las cuotas hipotecarias, pues nuestra deuda con el banco se va reduciendo. En la hipoteca inversa, según van pasando los meses, la deuda va aumentando, y aparte aumentan también los intereses que tenemos que pagar al banco. ¿Qué quiere decir? Que cuando la hipoteca inversa termine, bien porque la hemos firmado para 15 años y hemos sobrevivido a ese periodo de tiempo, o bien porque fallezcamos, pues esa deuda hay que saldarla. ¿Quién la salda? Pues bien, o el propietario o los herederos del mismo. ¿Cómo se salda? Pues o bien devolviéndole al banco el adeudado, sí que se puede a lo mejor fraccionar con el banco para luego devolver la deuda, o bien vendiendo la casa a un tercero, por ejemplo, o al propio banco. Esto ya dependerá de nosotros lo que queramos hacer, y saldando esa deuda. Pero sí, la propiedad la mantenemos y podemos seguir viviendo en la casa, pero es verdad que la deuda va aumentando mes a mes y que después esa deuda hay que pagarla al banco, porque la propiedad la mantiene el propietario y los herederos, claro, a cambio del después satisfacer esa deuda, que además va generando pues unos intereses añadidos, que quiere decir que, por ejemplo, si el banco al final termina prestando al jubilado 100.000 euros, pues a lo mejor sumando los intereses resulta que tenemos que devolver al banco pues 120.000 euros, o lo que sea, en función del interés que se aplique a lo prestado y a la deuda total. Ahora bien, las ventajas y las desventajas de lo que es la hipoteca en sí, la de que no tiene transmisión de titularidad de la propiedad al banco, pues son que tenemos un mayor nivel de ingresos mensualmente. Además se suele pagar más. Es verdad que aquí pues se pagan a lo mejor 700, 800 euros todos los meses al propietario, y esto pues hace que quizá la propia pensión se duplique y el nivel de vida pues sea bastante mejor y más holgado en los últimos años de nuestra vida, en los que ya no podemos trabajar, y mantenemos la propiedad en nuestro poder, tanto nosotros como los herederos que tenga esa persona. Lo negativo de esta hipoteca inversa, pues obviamente es que
después hay que saldar la deuda, obviamente, más los intereses generados y que esto nos puede hacer que al final tengamos que vender la casa, bien sea en el mercado hipotecario o bien sea al propio banco según la negociación y el acuerdo al que lleguemos con la entidad financiera. Y otra desventaja que tiene esto, importante, es que no cubre la longevidad. Las hipotecas inversas suelen firmarse para unos años. Por ejemplo, si tenemos 70, a lo mejor el banco nos la firma para 15 o 20 años. Probablemente a lo mejor, según la esperanza de vida en España, pues a lo mejor sobrevivamos a ese plazo temporal, y a lo mejor nos plantamos con 91 años y ya no podemos cobrar esto y encima tenemos que devolvérselo al banco. Pues obviamente esto es una desventaja que tiene la hipoteca inversa. Entonces, es un poco estudiar los pros y los contras de cada una y la situación personal de cada persona. En el caso de la renta vitalicia o de la hipoteca inversa con traspaso de la titularidad de la propiedad al banco, sí que se nos asegura pagarnos una cantidad mensual todos los meses propiamente hasta el fallecimiento de esa persona. Es verdad que esta cantidad pues, es menor que en la hipoteca inversa porque no existe un plazo temporal y la titularidad, podemos seguir viviendo en la casa, pero la titularidad de la propiedad pasa a ser del banco. Obviamente esto tiene contras, porque a lo mejor el banco solamente ha pagado a esa persona, pues yo qué sé, 80.000 euros y resulta que la casa está valorada en 250.000. Al fallecimiento de esa persona, la casa pasa a ser propiedad del banco habiendo pagado tan solo 80.000 euros a esa persona. Pero claro, aquí hay que valorar también, como he dicho, la situación personal de cada uno. Quizá la renta vitalicia puede ir más destinada a esas personas que no tengan descendencia o que tienen descendencia pero no quieren quedarse con esa propiedad y digan, bueno, pues perdemos la casa, pero mi madre, mi padre, pues va a cobrar un extra todos los meses y el día que fallezca, pues la casa pasa a ser del banco. Y por otro lado, pues tenemos la hipoteca inversa de que, vale, el banco paga cierta cantidad de dinero a mi madre o a mi padre, el día que fallezca, pues yo me hago cargo de esa deuda, bien con mi propio patrimonio, pagándose esa deuda adquirida con el banco, o bien teniendo que vender la casa en el mercado para satisfacer la deuda con el banco. Es decir, que con lo dicho podemos afirmar que no es un producto financiero especialmente complejo. Es verdad que no es habitual en España y que, como he dicho, es muy residual, pero no es algo complejo. Tenemos esas dos variantes. Es verdad que también hay una por ahí combinada que también menciona el Banco de España en su informe. Os he dejado el informe y la guía por aquí debajo por si queréis profundizar más en todo lo referente a las hipotecas inversas. Pero bueno, a lo que me refiero es que no es un producto financiero demasiado complejo y que dependerá mucho de la situación personal de cada uno lo que queramos y no queramos hacer con nuestra propiedad. Puede ser interesante, sobre todo, pues a lo mejor si tenemos una segunda residencia quizá en la playa y ese apartamento pues quizá nos dé un poco igual y en lugar de venderlo queremos pues tener o una renta vitalicia o lo que sea, pero es verdad que va un poco más destinada a esas personas con menos poder adquisitivo que igual tienen solamente una propiedad en su patrimonio, ¿no? Porque pues tendría poco sentido a aquellos que tengan a lo mejor dos propiedades y necesitan complementar la pensión, pues lo suyo es o alquilar o vender la propiedad y ya está, ¿no? Va más destinada, pues yo creo al que tiene solamente una residencia, pero bueno, como he mencionado, los pros y los contras van a depender mucho de la situación personal de cada persona. Una renta vitalicia, bueno, pues sabemos que tenemos hasta el día de nuestro fallecimiento un dinero que nos paga el banco inferior al de la hipoteca inversa, obviamente, porque se cubren los riesgos de no pagar de más a esa persona y entonces en lugar de 700 a lo mejor pagan 300 o 400 euros, pero es hasta el final de nuestros días. Pues sí, es verdad que pueden meter por ahí un condicionante de, bueno, al final de nuestros días hasta que se sobrepase quizá el valor total de la propiedad, pero bueno, esto lo suelen hacer en sus propios estudios y balances personales y etc. Entonces el banco llegará a una conclusión y nos ofrecerá algo. La renta vitalicia, pues como os he dicho, el banco al fallecimiento se queda con la titularidad de la casa. En la hipoteca inversa, en la titularidad de la casa se queda o bien el propietario si no ha fallecido o bien los herederos del propietario en caso de fallecimiento. Ahora bien, esa deuda hay que saldarla y se puede saldar pues de muchas maneras, con patrimonio personal o vendiendo la casa para poder pagar esa deuda. Ya por último, y para ver mejor cómo funcionan estos productos financieros, os traigo de aquí de ejemplo la hipoteca inversa que ofrece Caja de Ingenieros. Como he dicho al principio del vídeo, hay pocas entidades que ofrezcan hipotecas inversas. Por ejemplo, EBN
ofrece un único pago a cambio de la vivienda, pues a lo mejor la vivienda está valorada en 250.000, pues a lo mejor solicitamos 100.000 euros, nos gestionamos hasta final de nuestros días con esos 100.000 euros extra y luego ese dinero más los intereses pues tienen que ser devueltos al banco. Pero bueno, vamos a ver el caso más común, que es ese pago mensual que se hace al propietario. Este es el que estoy compartiendo, es la hipoteca inversa de caja de ingenieros. Vemos aquí las condiciones, ¿vale? El titular tiene que tener un mínimo de 70 años de edad, disponer, pues eso, de la escritura de la propiedad, que la propiedad sea la vivienda habitual. ¿Ves? Os he mencionado que está más pensada para eso que para las segundas residencias. Y bueno, pues domiciliar la nómina o la pensión en caja de ingenieros, contratar un seguro, bueno, cosas que ya sabemos que piden todos los bancos cuando se firma una hipoteca, tanto sea inversa como sea normal. Lo que me parece más interesante, pues son estas condiciones de la hipoteca. Como mencionaba, depende mucho de la edad del titular. Pues si tienes entre 70 y 74 años, es un plazo de 18. Si tienes 75 o 79, 15. Si tiene entre 80 y 84, 12 años. Y si tienen 85 o más, 10 años. Este plazo temporal es el dinero, o sea, es el plazo, perdón, en el que el banco nos pagaría mensualmente una prestación. Y luego aquí, por ejemplo, vemos otras características que también nos dejan ver cómo funcionan las hipotecas inversas. El importe máximo del préstamo será el 60% de la tasación de la vivienda hipotecaria, es decir, que si, por ejemplo, la vivienda vale 200.000 euros, pues entonces nos pagarán el 60% del valor de la vivienda, que creo que son 120.000, me parece, ¿no? Sí, creo que son 120.000. Y eso se nos dará pues mensualmente. El importe mínimo será de 500 euros y no podrá ser inferior en el caso de la hipoteca inversa de caja de ingenieros. Y bueno, estos son los requisitos, pues más, los requisitos y características más destacados de una hipoteca inversa. Así vemos mejor cómo funciona en un caso real y como os he dicho, pues depende también mucho de los condicionantes de la persona, como mencionaba al principio, pues la edad, la situación financiera, el valor total de la vivienda y todo eso. Así que bueno, espero que os haya servido este vídeo para entender mejor cómo funcionan las hipotecas inversas, que es verdad que es un producto desconocido, pero no tiene que ser un producto complejo como hemos visto. Es verdad que hay estas diferencias entre renta vitalicia, hipoteca inversa normal, con traspaso de titularidad, sin traspaso de la titularidad, y hay por ahí también una que combina ambas dos, como menciona el propio Banco de España, pero lo más importante, pues como siempre, es informarse bien, leer las condiciones, acordar todo con el banco, tenerlo claro y saber bien cuál es nuestra situación personal y hablarlo obviamente con los herederos en caso de tener herederos. Yo, como os he dicho, espero que este vídeo os haya servido y si os ha gustado, pues os agradezco mucho si os suscribís al canal y si le dais a like.